Buenos días, el día de hoy vamos a hacer el modelamiento de una torre para la iluminación de un campo de fútbol en el programa CIPECAD. Como podemos ver, esta es la torre que vamos a modelar, una estructura metálica tipo cercha en donde sus elementos se encuentran soldados formando nodos. La estructura está empotrada en tres elementos principales que componen la estructura. También podemos decir que estructuras tipo cercha son estructuras muy livianas y con gran capacidad para soportar carga. También podemos decir que las estructuras tipo cercha pueden ser articuladas o rígidas. Como lo vemos en nuestra estructura, la unión en los nodos es de forma rígida. Vamos a iniciar con el modelamiento en el programa CIPECAD. Entonces vamos a buscar el programa, lo abrimos. Esta es la primera interfaz que tiene el programa. Vamos a CIPE 3D, a crear el proyecto, vamos a nuevo, vamos a poner el nombre del archivo como torre iluminación y en descripción search. Oprimimos aceptar, en obra vacía aceptar. Ahora vamos a escoger el tipo de norma con la que vamos a trabajar en nuestra estructura. El programa nos da las opciones de escoger qué norma vamos a usar para cada tipo de material. Entonces, para el hormigón vamos a usar la NSR10, para el acero conformado vamos a usar la de Estados Unidos, porque esta norma es muy parecida a la norma que se usa en Colombia. Lo mismo para el acero laminado, ya que estos son los únicos materiales que vamos a tener en cuenta para nuestra estructura. Entonces despreciamos la madera y el aluminio en cuanto a norma. Aceptar, aceptar. Ahora vamos a caracterizar la estructura según las acciones que actúan sobre ella. Tenemos algunas como lo son la resistencia al fuego, los estados límite, las hipótesis adicionales y la fundación. Para nuestro ejercicio de modelamiento vamos a tener en cuenta solo las hipótesis adicionales. Vamos a tener en cuenta el peso propio de la estructura y las cargas permanentes, que en este caso serían las cargas muertas. Para crearlas venimos y cliqueamos acá, le damos nueva hipótesis, carga muerta y aceptar, aceptar, y ahí ya tenemos creada nuestra carga muerta. Aceptar. Y acá nos preguntan los límites, ya están por defecto la norma que se va a usar y vamos a aceptar. Vamos a empezar a dibujar. Entonces, para empezar a dibujar vamos a dibujar primero la base de nuestra estructura, que es un triángulo. Vamos a barra nueva, cliqueamos en cualquier parte de nuestro dibujo, volvemos a dar clic y ponemos la longitud de la barra, que para nuestro ejemplo es de 0.65. Aceptar, aceptar. Ahora vamos a seguir con la siguiente barra, que es de 0.65, pero tiene un ángulo de 120 grados. Entonces, para tener en cuenta el ángulo en el que está ubicada la barra, vamos a la opción longitud y ángulo de salida relativo. Entonces ponemos la distancia, la longitud del elemento y el ángulo con el que está, y cliqueamos, y por último cerramos. Clic derecho para terminar las barras. El siguiente paso va a ser copiar nuestra base a 14 metros, que es la altura de nuestra estructura. Para ello vamos a
herramientas, copiar elementos, seleccionamos nuestras barras y nodos, clic derecho desde el punto donde queremos copiar y clic sobre el eje donde vamos a poner nuestra copia y la longitud con la que queremos que esté. Clic derecho para terminar la herramienta. Ahora vamos a hacer una ventana 2D de nuestra referencia para poder trazar las líneas, las barras principales de la estructura. Para ello vamos a la herramienta ventana, abrir nueva ventana, vista 2D en un plano, aceptar, escogemos los nodos donde queremos crear nuestra ventana en 2D y obviamente le ponemos el nombre de la ventana. Como lo vemos, aquí está nuestra figura en 2D. Ahora vamos a crear unos nodos de referencia porque nuestra estructura hay que recordar que termina en una forma cerrada, es decir que debemos crear nodos de referencia para poder hacer esto. Entonces vamos a las herramientas, generación, nudos y barras. Entonces seleccionamos los nodos, clic derecho para ver en cuánto queremos dividir nuestro elemento, que es en 2, para ponerlo en la mitad del nodo, y hacemos este ejercicio con cada una de las barras. Creados nuestros nodos de referencia, vamos a crear nuestras barras de referencia. Vamos a barra, nueva, y seleccionamos las barras de referencia. Listo. Por último vamos a crear nuevamente otros nodos de referencia para la nueva. Vamos a crear por último nuevos nodos de referencia para que estos nos sirvan para darle la forma en la que termina la estructura en la parte superior. Entonces vamos a nodos, nuevo, picamos donde queremos crear nuestro nodo y a la distancia con la que queremos que termine la parte superior de nuestra estructura. Y seleccionamos cada barra en la que queremos poner nuestros nodos. Como siguiente paso vamos a borrar los nodos de referencia . Ahí tenemos los nuevos nodos que vamos a usar para poder darle la forma real de la estructura. Entonces volvemos a nuestra ventana 3D y ahí, como vemos, ya tenemos la parte superior y la base de la estructura. Ahora vamos a crear las barras principales de la estructura. Vamos a barra, nueva, picamos en cada una de las barras uniendo los nodos. Como lo vemos, ya tenemos creadas las 3 barras principales de nuestra estructura. Vamos a verla en 3D para mirar cómo está quedando nuestro modelo. Así va el modelo de la estructura. Ahora vamos a crear los elementos internos de la estructura. Para ello vamos a crear otra ventana en 2 dimensiones, pero esta vez vamos a crearla de una cara de la estructura. Pues esta es
una de las caras de nuestra estructura. Ahora vamos a crear los nodos. Vamos a crear los nodos que nos van a servir para crear los elementos internos de nuestra estructura. Entonces seleccionamos la barra, una de las barras principales, la longitud con la que queremos la separación de nuestros nodos, y así sucesivamente para cada nivel de la estructura. Picamos la barra y ponemos la longitud de separación. Para agilizar nuestro ejercicio de niveles, vamos a copiar los nodos con la herramienta copiar elementos. Vamos a copiar solo los nodos y seleccionamos los nodos y clicamos a qué distancia queremos la separación de los nodos. Después de crear nuestros nodos en la primera de las barras principales, vamos a quitar nuestros ejes de referencia para tener una mejor descripción del dibujo. Vamos a crear, como siguiente paso, vamos a crear cada una de las barras horizontales y de las barras diagonales. Para ello vamos a la herramienta barra nueva y comenzamos a trazar nuestras barras perpendicularmente por cada una de los nodos. Y así sucesivamente hasta llegar a la parte superior de nuestra estructura. Como vemos, no podemos copiar las barras así como lo hicimos con los nodos, ya que la longitud va disminuyendo a medida de que vamos subiendo cada nivel. Después de haber creado nuestras barras horizontales hasta la parte superior, vamos a crear nuestras diagonales, como lo vemos en nuestra imagen, las diagonales de cada una de las barras. Como lo vemos, no podemos hacer el mismo ejercicio de copiar, ya que la longitud de las barras varía en función de la altura de la estructura. Aquí tenemos nuestro 2D. Ahora vamos a la ventana 3D, donde vamos a ver que ya tenemos gran parte de nuestro dibujo. Vamos a mirar nuestro dibujo 3D y observamos que aún nos faltan las dos caras más de la estructura. Para ello vamos a crear nuevamente nodos de referencia y realizaremos una simetría de los elementos diagonales y horizontales para cada una de las caras de nuestra estructura. Para ello vamos a la herramienta ventana, vamos a ventana 2D que ya habíamos creado, vamos a crear nuevas barras y, como ya lo habíamos hecho antes, vamos a generación, nodos y barras y creamos la
referencia para cada una de las barras. Después de crear nuestros nodos de referencia, vamos nuevamente a nuestra dibujo 3D, en donde vamos a usar la herramienta simetría de nudos. Para nuestro caso sería solamente de las barras. Aceptar, y seleccionamos cada una de las barras a las cuales queremos hacer nuestra simetría. Como lo vemos, ahí están seleccionadas nuestras diagonales y nuestras barras horizontales. Damos clic derecho y escogemos la referencia hacia donde queremos copiar nuestro elemento. Como lo vemos, ahí está creada nuestra segunda cara para nuestra estructura. Vamos a verla en nuestro 3D. Aquí está nuestra estructura, pero como vemos falta una cara. Vamos a hacer de nuevo el mismo ejercicio para crear nuestra siguiente cara usando la herramienta simetría. Simetría de elementos con respecto a un plano, barra, y seleccionamos cada uno de los elementos a los cuales queremos hacer simetría. Como lo vemos, seleccionamos nuestro eje de referencia nuevamente y vamos hacia el nodo de referencia que hemos creado. Como lo vemos, aquí tenemos las tres caras de nuestra estructura. Vamos a herramientas, vista 3D, estructura completa. Y aquí está nuestra estructura. Con las tres caras completas. Y ahora vamos a generar las barras donde van a ir sostenidas las lámparas para la iluminación del campo de fútbol. Para ello vamos a crear de nuevo una ventana 2D, ya la tenemos creada, donde vamos a crear las lámparas, las barras para las lámparas. Vamos a barra, nueva, picamos en el nodo desde donde queremos que el elemento inicie. Volvemos a picar para darle la longitud a la cual queremos que sea nuestro elemento. Hacemos lo mismo para nuestro siguiente nodo, volvemos a picar y damos la longitud con la que queremos hacer y cerramos. Para agilizar nuestro dibujo, vamos a realizar una simetría de nuestros elementos con respecto al centro de nuestra cara. Como lo vemos, aquí tenemos nuestras barras que van a sostener las lámparas. Vamos a crear las dos barras que nos quedan y damos por finalizado la creación de las barras para sostener las lámparas. Como lo vemos, podemos volver a nuestra ventana 3D y aquí tenemos nuestra figura, o mejor nuestra estructura, como lo vemos acá. Como siguiente paso vamos a poner las cargas, es decir, las cargas a las que está sometida nuestra estructura, que es el peso de las lámparas. Para ello vamos a carga, vamos a la herramienta introducir carga sobre nodos
y vamos a tener como hipótesis el peso propio de la estructura y además de eso el peso el peso en los nodos y el peso de las lámparas, obviamente. Para ello seleccionamos los nodos en donde queremos o mejor donde están ubicadas las lámparas, y como vemos nos despliega una ventana en donde tenemos que poner el peso de las lámparas. Como vemos, la unidad es toneladas, entonces vamos a poner un peso de 0.030, que es el peso de nuestras lámparas. Si nos acercamos, en cada uno de los nodos se ha creado una flecha que apunta hacia abajo con el peso de cada una de las lámparas en los nodos que hemos creado. Como el siguiente paso, vamos a tener la creación de la cimentación de nuestra estructura. Como lo vemos acá, tiene una placa en concreto, entonces vamos a crear. Primero vamos a la herramienta nodo y vamos a darle vinculación exterior y picamos los 3 nodos que van empotrados. Damos clic derecho y seleccionamos el tipo de vinculación. Como lo vemos, el programa nos da varias opciones, como lo es empotramiento, desplazamiento libre sobre una recta y cada tipo de vinculación que existe. Para nuestro caso es un empotramiento, así que lo seleccionamos y vamos a aceptar. Como siguiente paso vamos a crear la placa en concreto. Para ello vamos a fundación, esperamos a que cargue nuestro programa. Listo, para ello vamos a elementos de fundación nuevo, zapata de hormigón armado, zapata de hormigón masivo cabezal, viga. Estas son cada una de los tipos de cimentación que tiene nuestro programa o que nos da opción para escoger. Para nuestro caso va a ser una zapata de hormigón armado. Debemos escoger el tipo de arranque, va a ser con más arranque, y el tipo de zapata la cual queremos usar. Vamos a usar esta y vamos a aceptar. Seleccionamos los 3 referencias y el centro de nuestra figura. Para darle dimensionamiento a nuestra estructura y hacer los respectivos cálculos a los cuales se debe hacer la cimentación, vamos a la herramienta editar y seleccionamos la estructura. Para saber, digamos, el tipo de acero que es necesario para soportar el peso propio y además el peso de las lámparas, vamos a dimensionamiento completo, damos a aceptar y nos pregunta si desea ver el listado completo de las comprobaciones efectuadas. Le damos sí, donde nos despliega una ventana donde nos da la comprobación con la norma, la altura mínima y cada una de las características que debe tener la estructura para cumplir con los parámetros de la construcción de esta. Ahora vamos a la herramienta armado para la longitud necesaria del acero. Después de haber realizado la comprobación y de haber analizado las características de la zapata con respecto al peso propio de la estructura y al peso de las lámparas, se crean las dimensiones de la zapata que las bota el programa
y el acero el cual se va a usar para que soporte cada una de las cargas, es decir que nos dimensiona exactamente los aspectos necesarios, o mejor las características de construcción de la estructura. Luego de haber creado nuestra cimentación, vamos a crear cada uno de los perfiles que componen la estructura, es decir que, como lo vemos en la imagen, los tres perfiles principales están conformados por un diámetro mayor y los perfiles internos con un diámetro menor. Para hacerlo en el programa, vamos a la herramienta barra de escribir y seleccionamos cada uno de los elementos los cuales queremos cambiar. Damos clic derecho y el programa nos bota el libro que tiene de cada tipo de perfil que existe en él, como lo vemos. En este caso vamos a usar perfil de acero conformado, selección del perfil redondo y escogemos el diámetro el cual vamos a usar y damos a aceptar. Si queremos, vamos a la vista 3D y podemos observar que nos ha cambiado nuestro perfil a perfil redondo y los elementos internos siguen con otro tipo de perfil. Ahora vamos a crear los perfiles con la herramienta, los perfiles internos con la herramienta barra de escribir y seleccionamos los perfiles los cuales queremos cambiar. Vamos a elegir todos y volvemos a aplicar los elementos que ya habíamos seleccionado para no volverlos a cambiar y dejarlos con el diámetro. Como lo vemos, ya tenemos seleccionado, oprimimos clic derecho y vamos a seleccionar el tipo de diámetro que queremos poner y oprimimos aceptar. Ahora vamos a herramientas y podemos ver nuestra estructura en 3 dimensiones. Ahora vamos a crear el tipo de diámetro para los elementos internos de nuestra estructura, que son de un menor diámetro. Vamos de nuevo a la herramienta barra de escribir, podemos seleccionar toda la estructura y volver a seleccionar los elementos que ya no queremos cambiar el diámetro, que son las barras que sostienen las lámparas y las 3 barras principales de la estructura. Damos clic derecho, escogemos el tipo de perfil redondo en acero conformado y el diámetro el cual queremos usar y damos a aceptar. Ahora vamos a ver el 3D. Y ahí tenemos las barras internas de nuestra estructura. Como siguiente paso, nos queda hacer el análisis de las deformaciones de la estructura. Bueno, como vemos, ya tenemos nuestra estructura completa. Tenemos nuestro modelamiento en 3D de la estructura. Aquí está. Ahora vamos a empezar a hacer los cálculos. Entonces vamos a la herramienta cálculo, calcular. Esperamos un momento a que el programa cargue, aceptar. Listo. Ya podemos empezar a definir qué tipo de cálculos o qué tipo de análisis vamos a realizar. Entonces vamos a cálculo y vamos primero a las comprobaciones de los elementos. Entonces vamos a aceptar y debemos seleccionar el tipo de barra que queremos analizar. Por ejemplo, vamos a tomar como ejemplo esta barra. Entonces vemos que nos arroja digamos una serie de perfiles los cuales nos indican que estamos sobredimensionados, es decir que pudimos haber escogido un perfil menor y el aprovechamiento de la resistencia sería el mismo. Ahora vamos a seleccionar otra barra diferente. Vamos a seleccionar esta barra
y observamos que tiene las mismas características. Podemos haber usado otro tipo de perfil sin que ocurriera ningún tipo de falla en la estructura. Con un tercer ejemplo y ocurre lo mismo. Ahora vamos a usar otro tipo de herramienta y vamos a calcular una característica diferente de la estructura. Vamos a poner aceptar. Vamos a cálculo, vamos a ver las deformaciones de la estructura. Vamos a tener en cuenta los desplazamientos con respecto al peso propio y a las cargas muertas. El factor de escala nos indica la animación a la cual queremos que se evidencie nuestra estructura. Entonces vamos a escoger esa escala y como lo vemos, nos muestra la deformación. Si aumentamos la escala, pues podemos evidenciar mejor el desplazamiento de nuestra estructura. Ahora vamos a usar una herramienta diferente y vamos a tener en cuenta las reacciones. Entonces nos dirigimos al empotramiento y seleccionamos la combinación que queremos usar para saber qué tipo de desplazamiento generar, teniendo en cuenta el peso propio y las cargas muertas. Entonces picamos como vemos, aquí tenemos los desplazamientos en cada uno de los ejes en las tres barras principales que están empotradas en la cimentación. Ahora vamos a ver los desplazamientos. Para ello vamos a la herramienta cálculo, desplazamientos, y tenemos que seleccionar una barra, por ejemplo esta, y ahí vemos el desplazamiento en cada uno de los ejes, y acá podemos ver que la comprobación que nos arroja el programa con cada uno de los cálculos. Acá podemos ver el listado completo y que podemos leer acá: la resistencia a la tracción, la resistencia a compresión, resistencia a torsión y cada una de las características que podemos calcular o comprobaciones de cada elemento. Vamos a seleccionar un elemento diferente para evidenciar que realiza los mismos cálculos. Por ejemplo, la resistencia a la tracción, la resistencia a la compresión, la resistencia a la torsión, y lo hace en cada uno de los ejes. Damos por finalizado el modelamiento de nuestra estructura en CIPE. Muchas gracias.